gracias por la invitación. Buenas tardes desde México, ¿no? Buenas noches allá. Agradezco el espacio. Todo surgió de una plática y bueno, pues tengo también el honor de tener un comentarista también de lujo. Bien, pues la presentación de hoy la he titulado Trabajo informal y espacio público en el contexto de la crisis sanitaria por COVID-19, el caso de la Ciudad de México. Son, digamos, un conjunto de cuestiones que han surgido a lo largo de estudios que he realizado en los últimos años. Y bueno, a raíz de la pandemia, pues, aunque, digamos, es difícil, ¿no? Hacer campo, pues es interesante también contrastar algunos de los cambios, ¿no? Y pues de las formas que se han implementado en torno al trabajo informal y algunos aspectos que se han visibilizado. En este sentido, pues el objetivo de esta presentación pues es presentarles algunas prácticas y representaciones sociales sobre el trabajo informal y del espacio público, ¿no? La relación entre el trabajo informal y el espacio público como un lugar de trabajo, ¿no? Pensarlo como un lugar donde la gente trabaja y particularmente me enfocaré al caso del comercio informal, que es realizado en este espacio público y durante el contexto de la crisis sanitaria originada por COVID-19 y particularmente hablaré de la Ciudad de México, un poco como esta zona metropolitana, ¿no? El contenido de la presentación, espero ir muy rápido y que me dé tiempo a presentarles esto, es por una parte el contexto de cómo se desarrolló esta crisis sanitaria y las medidas que se implementaron durante el año pasado y aquí en la ciudad. Por otro lado, presentarles algunas de estas prácticas y representaciones sociales que fui observando que se hacen del comercio informal desde las instituciones. Y prácticas y representaciones sociales que se hacen y observado desde los trabajadores y trabajadoras. Por otra parte, para finalizar, retomo algunas aportaciones de estudios sobre el trabajo y el comercio informal que se han realizado sobre la Ciudad de México y termino con algunas reflexiones y preguntas que sigo preguntando. En México, bueno, pues como en todo el mundo, la situación de la crisis sanitaria pues nos impactó, ¿no? De muchas maneras. Y uno de los sectores, digamos, en términos laborales se afectó demasiado en diferentes sectores, pero en el sector informal tiene su particularidad. Y bueno, en una ciudad que hasta el 2020 se calculaba, en términos de Ciudad de México, lo que antes se conocía como Distrito Federal, que es solo, si ustedes ubican en el mapa donde dice Ciudad de México, ¿no? Antes se le conocía como Distrito Federal, desde hace pocos Ciudad de México, pero como zona metropolitana, pues abarca toda la parte gris. Entonces, digamos, de la Ciudad de México, solo, digamos, la población es de 9 millones de personas. Si hablamos de la zona metropolitana, son 22 millones de personas. Entonces, es una ciudad bastante poblada. Y el primer caso que tuvimos de COVID fue en febrero, el 28 de febrero fue cuando se anunció el primer caso. La estrategia que se toma es nombrada de mitigación, que son solo protocolos de sanidad, es decir, no hay confinamiento hasta el momento, solo en aeropuertos y en las entradas y salidas.
hasta el 11 de marzo, cuando la OMS declara la crisis como pandemia, que se opta por una estrategia de confinamiento, ¿no? En este sentido, solo se dejan abiertas, digamos, las actividades económicas consideradas como esenciales y se cierran escuelas, se cierran centros de trabajo, se cierran espacios públicos, se cierra todo lo que no es considerado como actividades esenciales. En este sentido, bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues se van a dar una serie de cuestiones donde se va a ir observando una diferencia de cómo se vive el confinamiento entre el centro de la ciudad y las periferias de la ciudad, ¿no? Eso es algo que hemos comentado hasta entre colegas y vamos observando ese fenómeno. El 13 de mayo, digamos, la estrategia también que se siguió fue implementar un plan de regreso a la nueva normalidad, que es está resumido de alguna manera en el dibujo de lado izquierdo, abajo, donde por semáforo se va a ir determinando qué actividades se van a ir abriendo y qué espacios y qué medidas. En este sentido, el semáforo rojo indica confinamiento, distanciamiento social, y solo operan labores esenciales, ¿no? Y así paulatinamente hasta el color verde. Y en este sentido, bueno, pues en la Ciudad de México y el Estado de México, que implica una parte de la parte gris del mapa, estuvieron en relación, ¿no? Como zona metropolitana para implementar las mismas medidas, porque digamos, en la dinámica urbana, la población del Estado de México que rodea la Ciudad de México y la Ciudad de México están en estrecha relación, ¿no? Hay una gran población de estos municipios aledaños que todos los días o cotidianamente entraban a trabajar a la ciudad y, bueno, pues hay como una relación, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, bueno, pues es hasta, digamos, con este plan de regreso a la nueva normalidad que vamos caminando al semáforo naranja, se empiezan a abrir espacios con una capacidad reducida y bueno, pues es hasta el 18 de diciembre que regresamos a semáforo rojo, ¿no? Entonces, aunque estaba proyectado a ir regresando y lograr el semáforo amarillo para fin de año, regresamos a rojo, justo en épocas de Navidad, de convivencias, de compras, de consumo y de mucha dinámica, ¿no? Urbana, donde aquí en la Ciudad de México y digamos, su periferia, se organizan bazares en las calles, ¿no? Como tipo tianguis, pero durante prácticamente todo el día, ¿no? Y la noche. Entonces, hay mucha actividad comercial. En esta actividad, pues sí, hubo reacciones, ¿no? Hubo dinámicas, que es parte de lo que les quiero platicar. El 15 de febrero, digamos, con esta regresamos del semáforo rojo, perdón, ahí hubo una equivocación. Regresamos del semáforo rojo y pasamos al naranja, ¿no? A partir del 15 de febrero estamos en semáforo naranja y esto nuevamente vuelve a cambiar un poco la dinámica urbana. Si me avisan, por favor, cuando quede un tiempo para avanzar. Y bueno, parte de mi interés en los estudios que he realizado es estudiar la relación entre trabajo y ciudad, ¿no? Esta mirada para entender la relación ha sido una mirada desde la antropología y desde los estudios sociológicos. Han sido aproximaciones de tipo etnográfico y de alguna medida también virtual, por los casos de estudio digamos, a los que me he acercado, ¿no? Conceptos fundamentales para poder entender esto ha sido el trabajo y el habitar como prácticas y representaciones, ¿no? Que las personas, digamos, realizan
en los diferentes espacios, en este caso en el espacio público, y de esa manera, ¿no?, se va produciendo la ciudad como espacio social, ¿no? Esa es un poco la concepción, ¿no?, en esta relación de trabajo y ciudad. Y bueno, algunos de los estudios han sido desde el 2016, un trabajo con una investigación de estudio de caso de mujeres que realizan comercio informal de manera virtual en grupos de Facebook y después se citan en espacios públicos de la ciudad. Esto lo hacen de manera individual y se han organizado colectivamente, y las imágenes que están a su izquierda es parte de cómo era la dinámica en 2017, ¿no? 18, 19 aumentó más, y cómo era durante el confinamiento, ¿no?, y durante el semáforo naranja. Entonces, digamos, en este caso que fui siguiendo, aunque ya no era un tema de investigación, fue interesante por los conflictos también que se dieron a raíz de las normas, porque aumentó el comercio virtual, ¿no? Entonces, hubo varios operativos en las estaciones del metro, hubo muchos conflictos, y otro de los proyectos en los que estuve participando es el de Ciudadanía Liberal de Derechos Urbanos, con la doctora Patricia Ramírez Curia en el Instituto de la UNAM, y aquí lo que observábamos era justamente estos conflictos, ¿no?, por el uso y apropiación del espacio público, en mi caso, desde las actividades y prácticas del comercio formal. Y ahora actualmente lo que inicié justamente el año pasado, desde septiembre, es un proyecto que le denominé Habitar el Espacio Público desde la periferia de la Ciudad de México, ¿no? De estos lugares que habito, que me quedan cercanos y donde pude ir observando estas dinámicas. Y bueno, el tema del trabajo me siguió llamando la atención y, digamos, fui haciendo esa observación, y es parte de lo que les presento también. Entonces, digamos, son reflexiones que han estado dando vueltas. Por ejemplo, en el caso de la foto que está abajo, es justamente de esta periferia de la ciudad, donde es una foto del 30 de octubre, donde estábamos en semáforo naranja, pero regularmente así se mantuvo una dinámica urbana durante la pandemia. Estas son algunas de las fotos que tomando, y la forma de acercamiento de verdad ha sido acercarme a familiares, amigos, pedirles por favor que saquen fotos, y compartir, ¿no? Que me compartan de estas fotos. ¿Cómo se da el comercio informal? Por ejemplo, en el Bosque de Aragón, que es un espacio público que tenemos cercano, es uno de los pulmones más importantes de la ciudad. ¿Cómo se dan comercio en otras colonias, ¿no? Como digamos, como el pueblo de San Juan de Aragón, que está en la alcaldía Gustavo Amadero. En los tianguis, ¿no? Este es el 17 de enero, donde todavía estábamos en semáforo rojo, ¿no? Y la foto de abajo es el 5 de enero, previo a Día de Reyes, ¿no? Y es en la noche, porque justo en esa calle es donde se pone un bazar navideño que es impresionante, ¿no? Es mucha gente cada año, los comerciantes de las zonas, pues se hace un tianguis grande y están trabajando durante semanas, ¿no? En este año, hubo un operativo donde estaba el tránsito municipal, bomberos, seguridad federal, y lo que hizo la gente fue abrir la puerta de sus casas. Desde las puertas de sus casas estaban ofertando los juguetes. Había ferias virtuales donde informaban a la gente o enviaban los juguetes. Entonces, todas estas prácticas y estas estrategias de comercio empezaron a aumentar, ¿no? Yuxel, van quedando 10 minutitos, 15 Perfecto. minutitos. Perfecto. Gracias.
Entonces, bueno, durante el año, ¿no? Digamos, en conjunto con estas prácticas que los comerciantes y los trabajadores y las trabajadoras estaban implementando y también estaban, digamos, tratando de salir adelante frente a la situación, ¿no? Digamos, los comerciantes, su lugar de trabajo son las calles, es el espacio público, y al quedar cerrado para cualquier actividad, ¿no? Y pedirnos un confinamiento, entonces literalmente se están quedando sin trabajo, sin un ingreso, y digamos, para eso no hay una respuesta, ¿no? Institucional, no hay otra forma de seguridad para los trabajadores. Se implementaron algunos programas de apoyo, créditos, apoyo a los pequeños comerciantes y cuestiones de ese estilo, que digamos, fue algo a nivel nacional. Y entonces, junto a toda esa dinámica, también por parte de las instituciones hago una revisión de cómo se refieren, ¿no? Al trabajo informal y al espacio público. Entonces, me encuentro, por ejemplo, en el INEGI, ¿no? El comercio informal y en general el trabajo informal se refiere como sector informal, ¿no? Sector informal es un conjunto de actividades, se refiere a la población ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registro contables y que funcionan a partir de recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que constituya una empresa, ¿no? Y, por ejemplo, también se encuentra como trabajador por cuenta propia, ¿no? También está referido. Y bueno, en 2020 se calculaba alrededor de 1.300.000 vendedores en la Ciudad de México. Es un dato, pero yo me imagino que son más. Es muy difícil calcular cuántos, ¿no? En el registro. Por su parte, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues se refiere a él como trabajo informal y se hace una referencia al trabajo digno, ¿no? Que todos tenemos derecho al trabajo digno. Entonces, no se refieren a él como trabajo no digno, pero cuando queda fuera de esa categoría, me pregunto si inconscientemente o no, muy, pues marginalmente se podría referir a trabajo como no digno. En estas representaciones, ¿no? Es en esta construcción de representaciones que se van construyendo, ¿no? Los programas apuntan a una formalización laboral y les decía, se generaron programas de apoyo, microcréditos a tianguistas y bazares, apoyo para personas no asalariadas, ¿no? Hasta de 2 apoyos de 1,500 pesos, que bueno, para la situación no es de mucha ayuda, pero bueno, fue algo que se fue generando. También se da, digamos, tenemos un reglamento para los trabajadores no asalariados del Distrito Federal desde 1975, donde solo se hace referencia al trabajador no asalariado como la persona física que presta a otra persona física o moral un servicio personal en forma accidental, ocasional, mediante remuneración, sin que exista entre este trabajador y quien requiera de sus servicios la relación de obrero patronal, ¿no? Y bueno, hay una lista de las actividades que están en esa norma, y no hay una regulación clara, ¿no? Todo se deja como a la decisión de las autoridades locales. Entonces, bueno, esto ha sido motivo también para muchas prácticas de corrupción, ¿no? Y también de represión, ¿no? Y bueno, el año pasado se estuvo discutiendo en el Congreso de la Ciudad de México un dictamen o propuestas de ley de los no asalariados. Al parecer en estas semanas anteriores se aprobó un dictamen, se aprobó una propuesta, pero justamente los comerciantes impugnaron, ¿no? Y entonces están, digamos, en esa tensión. En este reglamento se hace referencia a estas actividades y a los trabajadores como no asalariados, no
que no tienen, digamos, como tal derecho al espacio público, ¿no? Se les permite, se les tolera, pero no como un derecho. Con licencia, ¿no? Previa de la autoridad, y pues está especificado el derecho a la asociación, y eso ha permitido que mediante la organización colectiva pues puedan gestionar, ¿no? Estos permisos. En cuanto a la SEDUBI, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vialidad, se basa en la Constitución que apenas, digamos, se aprobó en el 2017, la Constitución de la Ciudad de México, donde ya hay un derecho al espacio público, hay un derecho a la ciudad, y a raíz de esto también el año pasado se estuvo pues discutiendo una ley del espacio público, ¿no? Se hicieron varios foros, fueron virtuales, los pudimos ver, los pudimos escuchar, donde las diferentes empresas o perspectiva institucional y empresarial principalmente, discutían sobre el espacio público, y en términos de trabajo, en términos del comercio informal, bueno, pues se mantiene una postura de ordenar y limpiar la ciudad del comercio sobre la vía pública. Hay una propuesta de regular la apropiación y abuso del espacio público por parte de los comerciantes, y se piensa el comercio como una que atenta contra el derecho al libre tránsito, ¿no? Esa es como parte de las narrativas y de las pues, discursos con las que uno se está encontrando. En este sentido, digamos, las prácticas y representaciones sociales desde los trabajadores en este contexto, pues unas fueron a raíz de las normas de quédate en casa y de la sana distancia, se observó una necesidad, ¿no? Era lo que se decía, era lo que se escuchaba o se reclamaba, una necesidad de trabajar para vivir al día. Había cierta incredulidad y resistencia, ¿no? a pensar y a creer en el virus. Y bueno, esto también había ciertas estrategias como para pensar el riesgo al contagio, ¿no? Esta forma, ¿no? de resistir, ¿no? Y hubo poco seguimiento a las normas, ¿no? Por eso les presentaba las imágenes, porque justo en esta periferia, principalmente me refiero a la nororiente de la Ciudad de México, se observó poco seguimiento a las normas, ¿no? Cuando todo el centro de la ciudad se cerró, los comercios cerraron, las calles estaban vacías, ¿no? Prácticamente en la periferia la vida urbana comercial estaba activa. Fue hasta que por la autoridad dijeron cierre de tianguis, cierre de todo, y entonces empezaron el seguimiento de la autoridad con respecto a los. El paro de actividades no esenciales contra el cierre de espacios públicos, ¿no? También fue una cuestión que, bueno, la calle y las redes sociales se volcaron como principales lugares de trabajo. El enojo de este sector por quedarse sin lugar de trabajo, y el conflicto por la aplicación de la norma, ¿no? Con las autoridades. Les comentaba de los conflictos por el comercio que se realizaba de manera virtual, aunque para hacer la entrega ya personalmente se utilizaban las estaciones del metro, porque se piensan y se sienten más seguras esos espacios públicos para poder hacer esa actividad. Entonces había conflictos, eran corridos, ¿no? O se les quitaba la mercancía. En cuanto a las prácticas y actividades en el trabajo, se observan estrategias de intercambios, venta, trueque, donación y subasta, ¿no? Esas son como unas prácticas que ya venía observando, pero aumentaron. Estas prácticas generan organización colectiva, solidaridad y confianza. Son experiencias que se tiene que pensar, ¿no? Y concebir desde una identidad de género. Digamos, no es lo mismo, no representa lo mismo la actividad para mujeres que para hombres. Y en cuanto al aumento de la actividad comercial, les decía, aumentó en cuanto a su práctica como en su difusión por parte de las autoridades. Se difundía el comercio local, ¿no? Apoyar el comercio local y el virtual como alternativas ante la situación, ¿no? La actividad económica
o más bien pensar esta actividad económica, comercial, más que una actividad económica, también como una actividad cultural y afectiva, ¿no? Emocional, porque a veces la vida está hecha fuera de la casa y cuando te mandan a confinamiento hay un estrés, ¿no? Y bueno, emociones que fueron aflorando. Los principales productos en intercambio eran alimentos, productos de limpieza y cubrebocas, ¿no? Que fueron de los que se fueron observando. Algunos de los estudios sobre el trabajo y el comercio informal que se han realizado sobre la Ciudad de México, digamos, hay varios artículos, hay varios estudios desde diferentes enfoques, pero para la perspectiva que a mí me ha interesado, estos 4 estudios, 5, porque Rodrigo Meneses tiene 2, donde agrega algo importante, me han parecido relevantes para repensarse, ¿no? Monet hace una comparación sobre el discurso urbanístico de las políticas comerciales entre Francia, México y Estados Unidos y detecta que en México la calle representa un punto de conflicto, ¿no? A diferencia de los otros países, y se relaciona mucho esta actividad en el espacio público con su desarrollo y rusticidad, ¿no? De una actividad tradicional, antigua. En el caso de Marta de Alba hace un estudio y un análisis de representaciones sociales en pinturas y de los siglos XVIII y XIX y muestra que esta actividad se ha representado en condiciones donde quien las desarrolla es un sector desfavorecido y marginado, con orígenes indígenas, mestizos, y donde principalmente participan mujeres y niños. Por su parte, Mario Barbosa dice en este estudio que hace del trabajo en las calles, no solo del comercio, que la construcción social y simbólica del trabajo en el espacio público es resultado, ¿no? En la situación actual es resultado de políticas que acompañaron el proyecto de nación que proponía la modernización de la ciudad y que estas prácticas normalizaron o normativizaron una política higienista, ¿no? Distinguiéndolas entre actividades dignas e indignas, y las indignas correspondían a las que se realizaban en la calle. Por su parte, Rodrigo Meneses, en el 2011, hace un estudio desde el derecho, desde una perspectiva jurídica, y dice que en la calle se expresan y representan los conflictos que día a día le van dando vida a la sociedad contemporánea, y sostiene que estas políticas están enfocadas en regular el comercio ambulante bajo un ambiente de cero tolerancia, principalmente, generando dinámicas de persecución y encarcelamiento, ¿no? Y en el 2013 hace una aportación más con esto y dice que el derecho al trabajo en el espacio público se entrecruza con la planificación urbana, ¿no? Y esto es muy importante porque es justamente donde nos encontramos, cómo conciliar el derecho al trabajo con el derecho al espacio público, ¿no? Y pensar el derecho al espacio público como lugar de trabajo. Y en las reflexiones finales, bueno, pues más que respuestas, más que soluciones, lo que pongo son preguntas que me siguen, que sigo considerando, ¿no? Una es, pues que se observa se sigue observando, ¿no? La continuidad de una disputa de sentidos, ¿no? Entre quienes lo consideran como un trabajo digno y no digno, necesario, pero también informal, ¿no? En el límite de la ilegalidad incluso, como vulnerable, pero también independiente, o sea, que genera independencia. Entonces, frente a estas dicotomías, me pregunto si se puede pensar de manera diferente esta otra reflexión es en la Ciudad de México, donde la tasa de informalidad se calcula en un 51.3%, y de esta solo el sector informal está en 32.6%, me pregunto si el trabajo en el espacio público debe seguir marginado. Que lo sigamos pensando como en estos márgenes, ¿no? Si es posible concebir la obtención de seguridad social por otras vías y no solo a partir del trabajo formal, ¿no? Si bien esta actividad ha sido una respuesta a la necesidad, ¿no? Y de donde cada vez más sectores de la población se van sumando, ya no son solo la población que no tiene ingresos, que tiene
niveles de estudio bajo, ¿no? Cada vez se encuentran personas que tienen mayores estudios, que pueden acceder a otro trabajo, pero no hay condiciones en el mercado laboral. Y el comercio en el espacio público como actividad histórica importante para la vida urbana, me pregunto qué alternativas se pueden pensar, ¿no? Partiendo desde una concepción de ciudad integral y desde el derecho a la ciudad que se plantea en esta constitución que recién estamos, digamos, viviendo. Y con respecto al trabajo informal, ¿dónde podríamos ubicar la precariedad, ¿no? La precariedad laboral, la precariedad social y la precariedad urbana, porque en el estudio también, si hablamos de los tipos y de los espacios públicos de los cuales disponemos, pues nos encontramos con grandes diferencias y accesos desiguales. ¿Y cómo se expresa esta precariedad? No es solo las condiciones en las que trabajas, sino las condiciones que te llevan a y bueno, si a esto le sumamos, ¿no? Esta imagen me gustó mucho porque justamente es una imagen de lo que era el tianguis en la época prehispánica en la Ciudad de México, ¿no? Mantenemos, digamos, el modelo de alguna manera en el tianguis moderno, pero además se suma la virtual, ¿no? Que es la captura abajo, donde les hablaba de estas ferias virtuales que se organizaron y de cómo los comerciantes se expresan, ¿no? Que fue una opción que les ayudó, digamos, en esta crisis. Y bueno, pues hasta ahí queda. Muchas gracias. Espero no Muchas haberme gracias a pasado ti, mucho. Yutzil. No, un minutito te pasaste. Gracias. Juan Jacobo, le damos la palabra para sus comentarios. Sí, muchísimas gracias. Yo solamente quería comentar que se me solicitó que haga una complementación de la exposición de Yutzil, justamente enfocando en lo que dicen las cifras sobre informalidad en el caso de Chile. Entonces, ¿lo ven? ¿Ven la presentación? Sí, ok, perfecto. Primero que nada, quería agradecerles la invitación. Creo que es una excelente oportunidad porque yo disfruto mucho tener esta posibilidad de no solamente hacer comentarios, sino complementar una conversación sobre un fenómeno que es muy complejo, ¿no? Cuando hablamos del sector formal y del sector informal y de la informalidad, eso tiene muchísimas aristas. Y como Yuxil muy bien se refirió, desde su perspectiva más etnográfica, más cualitativa, obviamente la pandemia ha tenido un efecto en el trabajo informal, ¿no? Y aportó valiosísimas reflexiones al respecto del caso de la Ciudad de México, que por sí es el equivalente a varios, solamente la Ciudad de México es equivalente a varios de nuestros países en América Latina, en términos de cantidad, ¿verdad? Pero yo quisiera hacer una complementación al respecto porque, bueno, les comento, yo trabajo para la oficina subregional aquí en Santiago de Chile y me encargo justamente de hacer análisis tanto a nivel de varios de nuestros países en la región como a nivel del conjunto de la región a través de nuestras publicaciones insignias como son el Panorama Laboral de la OIT para América Latina y del informe CEPAL-OIT. Entonces hacemos el análisis justamente de la coyuntura de los mercados laborales. Y por lo tanto, desde esa experiencia, hay bastante información que complementa lo complejo que a partir de la pandemia se transformó el fenómeno de la informalidad, por un lado. Y eso retratado en un país que es bastante diferente del resto de América Latina como Chile, ¿no? Que es, junto con Uruguay y Costa Rica, uno de los países con mayor cantidad de empleo formal. O sea, hasta antes de la pandemia, aproximadamente el 70% del empleo es formal, considerado formal en el caso de Chile. Y vamos a ver que con la pandemia se dieron una serie de fenómenos también bastante interesantes. Quiero también, a su vez, de alguna manera, no empezar con una reflexión un poco más amplia, porque no solamente es la discusión sobre el fenómeno de la informalidad, en realidad uno tiene que ampliar la mirada y luego complejizarla, mirando primero qué está pasando en el mercado laboral, porque lo que ocurrió a partir de la pandemia fue algo muy particular que no se había dado en la historia, no solamente de Chile o de los mercados laborales en Chile, sino a nivel de toda América Latina y probablemente a nivel global. Pero en América Latina puedo hablar concretamente porque
vamos a presentar incluso información al respecto. Entonces, primero que nada, claramente lo de la COVID fue una crisis sin precedentes en la historia. O sea, no hay una crisis de carácter no económico, ¿no? Sanitario, que se transformó en una crisis económica y por supuesto en una crisis con impacto en el mercado laboral. Este gráfico, en el caso de Chile, muestra varias cosas. Muestra las tasas de crecimiento económico de Chile desde el año 86 hasta la fecha, ¿no? Y se pueden dar cuenta el impacto que tuvo esto, la crisis de la pandemia, en el crecimiento económico de Chile, ¿no? O sea, en el 2020 aproximadamente se contrajo el 6% el PIB del país. Previamente, lo que vemos es, y es un índice de la fuerza de trabajo, o sea, lo que antes se llamaba oferta laboral, pero ahora se llama fuerza de trabajo, que es la línea verde punteada, la ocupación, que es la línea lila punteada, y la tasa de desocupación, que es la línea roja. Y como ustedes pueden darse cuenta, uno ve el fenómeno del crecimiento tanto de la fuerza de trabajo, quienes participan en el mercado laboral, la línea verde, que ha sido incrementándose permanentemente, incluso en crisis ha seguido aumentando, fundamentalmente por el fenómeno de la incorporación de la mujer en el mercado laboral. Es decir, ese ha sido el gran motor que hizo aumentar y generó un crecimiento tendencial de la fuerza de trabajo en Chile, y debo decir además en toda América Latina. Y a su vez, incluso en crisis, la ocupación, es decir, las personas que están empleadas, no ha caído tan dramáticamente, se mantuvo al mismo nivel en número de personas en el año de la crisis anterior, en el año de la crisis financiera, y en otras crisis sí tuvo pequeñas caídas. Pero lo que se observa en el año 2020, y esto ya lo computamos con cifras cerradas al año 2020, tanto del impacto económico como del impacto en los componentes de oferta y demanda del mercado laboral, la caída fue dramática tanto en términos de empleo como en términos de participación en el mercado laboral. O sea, hubo una caída sin precedentes en términos de empleos y en términos de participación, que significó un retroceso, si ustedes ven históricamente un retroceso a niveles de aproximadamente una década, ¿no? En el caso del empleo, de 7 años en el caso de la fuerza de trabajo. Y no obstante, y eso es bastante llamativo, la tasa de desocupación, si bien aumentó en el año 2020, no aumentó o aumentó hasta niveles similares a los del año 2000, de las crisis anteriores, o sea, en el caso de las crisis que se dio a comienzos de la década de 2000, etc. Entonces, eso es bastante llamativo, porque por un lado, vemos que hay una caída muy abrupta del empleo, una caída muy fuerte de la fuerza del trabajo, que significa que mucha gente salió de la fuerza del trabajo, y a pesar de que aumente la tasa de desocupación, no aumenta tanto como se dio en otros aumentos, en otros episodios de crisis mucho menos profundas. Entonces, esas reflexiones son muy interesantes para considerarlo, ¿no? Y esto aquí, de alguna manera, también se conversa con el fenómeno de lo que ocurrió con la informalidad en Chile y en la región. Por otro lado, aquí se puede ver las tasas de crecimiento de la ocupación en Chile. Tenemos los datos en Chile que son de trimestres móviles, ¿no? O sea, trimestres mensuales que corresponden a los últimos 3 meses, y aquí se ve el impacto, la profundidad, particularmente a mediados del año, ¿no? O sea, cuando viene todo el proceso de cierre gradual hasta que hay un confinamiento total, y vemos el impacto que tiene en el empleo en Chile, cae a menos casi 8% en el trimestre móvil febrero-abril, hasta el impacto máximo que se da entre abril-junio, mayo-julio, ¿no? Que alcanza una pérdida del 20%. O sea, 1 de cada 5 puestos de trabajo se perdieron en ese periodo, al comienzo de la crisis, y posteriormente vemos que sigue cayendo el empleo, pero sigue cayendo en términos relativos en menor magnitud hacia el segundo semestre del año. Ahora, ¿qué explica que esto no se haya traducido en tasas de desocupación tan grandes como hubiese sido esperado? Bueno, acá esta es la explicación. O sea, se perdieron profundamente puestos de trabajo, pero esos puestos de trabajo
la mayoría salieron de la fuerza del trabajo. Vale decir, la transición histórica en crisis similares es que las pérdidas de trabajo, de puestos de trabajo, sobre todo del sector formal, son absorbidas por el sector informal, creándose, o sea, se pierden puestos formales asalariados y se crean puestos informales que son absorbidos por el sector informal. Pero la crisis impidió eso por los temas de confinamiento. Entonces, lo que se generó fue una salida abrupta de la gente que participa en el mercado laboral a estar fuera de la fuerza del trabajo. Y este gráfico es bastante interesante porque este gráfico muestra la línea azul, que son las tasas de desocupación de carácter trimestral, y por otro lado, un indicador que son todas las personas que, junto con los desocupados, o sea, los que están en la tasa de desocupación, son aquellas personas que están fuera del trabajo, pero que quieren regresar a trabajar inmediatamente. Entonces, si suman los dos, es decir, las personas que están dispuestas a trabajar y que están fuera del trabajo, y los desocupados, estamos hablando de tasas que están cercanas al 30%, se ha ido reduciendo particularmente al final del año. Pero ahí se puede ver con claridad que el fenómeno, digámoslo así, de cambio de la estructura, tiene que ver con la salida abrupta de gente de fuerza de trabajo, particularmente mujeres. Ojo, eso es un fenómeno bastante importante. Y acá vemos, ya cuando hablamos de los datos justamente de empleo, vemos qué pasó comparando estos meses de trimestres móviles vis a vis el mismo trimestre móvil de un año antes. Entonces vemos ahí qué pasó con el empleo, tanto formal como informal, de un trimestre móvil respecto del mismo trimestre móvil del año anterior. Y aquí ocurre una cosa bastante importante de ver, ¿no? Del cambio de la dinámica de empleo formal e informal en Chile. Y debo decir, en la región, pero yo creo que lo que ocurre en el caso de Chile en particular es muy decidor. ¿Por qué? Cuando se da la crisis social a finales de octubre del año 2019, que se dan las protestas sociales, etcétera, hay un fenómeno de destrucción de puestos de trabajo formales, que implicaron justamente, y ustedes lo ven en la línea azul, que es la creación de puestos de trabajo formales que empieza a caer de manera muy importante a partir justamente del trimestre móvil septiembre-noviembre, y como consecuencia de esta pérdida de puestos de trabajo formales, se empiezan a generar puestos de trabajo informales. Vale decir, lo que sabemos cómo funcionan los mercados laborales funciona, en el sentido de que esa pérdida de puestos de trabajo formales pasan al sector informal y se generan puestos de trabajo informales, que son esta subida de crecimiento en términos de miles, ¿no? Estoy hablando de miles de puestos de trabajo informales en Chile durante el periodo post-crisis estallido social. Pero a partir justamente de la aplicación de las medidas de confinamiento desde el trimestre enero-marzo, lo que estamos observando es que sea un fenómeno impresionante de caída de empleos. Estamos hablando en volumen, estamos hablando en miles de empleos formales e informales de manera muy importante. Y así vemos que caen dramáticamente los dos, casi en la misma proporción. Y esto es interesante, o sea, casi en el mismo nivel, porque estamos hablando de miles de puestos de trabajo. Y desde justamente la salida paulatina de las medidas de confinamiento, es decir, la apertura gradual de la economía y de los mercados laborales, vemos que se dan pérdidas también del sector formal y del informal en términos de miles, pero gradualmente menos del sector informal respecto del sector formal. Pero es importante esto porque estamos hablando de miles, es decir, al comienzo, sobre todo hasta mediados de año, la pérdida en miles de ocupados es casi similar, casi el orden de 900.000 puestos de trabajo formales e informales, pero la caída ya para el segundo semestre, sobre todo para el final del año, es relativamente menor en términos de puestos de trabajo perdidos en el sector informal respecto al sector formal. ¿Y esto qué es? ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, y este gráfico es muy bonito, porque este gráfico muestra la actividad económica, que es la línea azul, desde el trimestre móvil octubre-diciembre del año 2019 al trimestre móvil octubre-diciembre del año 2020, y este es lo que ocurrió con la actividad económica, el indicador es el IMASEC, ¿no? Y se da cuenta, y uno observa que la actividad económica
registró una caída abrupta, particularmente a lo largo, en la parte mediana, vinculada justamente con lo que significó en términos de impacto económico de las medidas de confinamiento, y posteriormente vemos una recuperación que tiene que ver justamente con la apertura gradual. Pero si uno ve el mismo indicador, este es la base 100, ¿no? Para los dos indicadores, de actividad económica y de empleo formal e informal, con base 100 el trimestre octubre-diciembre del año 2019, uno observa que la línea punteada azul es el empleo formal, que cayó de manera importante, y se va recuperando ligeramente hacia el final. O sea, el empleo formal es al cierre del año 2020 el 90% de lo que fue al cierre del año 2019, pero el empleo informal, y ustedes lo ven en la línea roja, cayó dramáticamente. O sea, proporcionalmente perdió mucho más empleo informal, se perdieron mucho más empleos informales, y particularmente en el grueso de las medidas cuando había confinamiento total, y por lo tanto las personas, los trabajadores informales, los y las trabajadoras informales no podían trabajar presencialmente, porque estamos hablando de actividades como comercio o prestación de servicios, etcétera, de carácter presencial, ¿no? Y ahí vemos que se generó un impacto dramático en el empleo informal, que de alguna manera se ha ido recuperando porque, como lo habíamos visto en el gráfico anterior, la pérdida relativa de empleos informales ha sido menor ya para la segunda parte del año 2020. Ojo, cuando vemos este mismo gráfico con la dimensión por sexo, es mucho más elocuente la diferencia que existe entre estas dos dinámicas. Por un lado, vemos otra vez, la línea azul continua es la actividad económica, pero la línea azul discontinua es de nuevo el empleo formal de los hombres, la línea gris con unos puntitos es el empleo formal de las mujeres, vale decir, se perdieron empleos formales, pero se perdieron relativamente más empleos formales de las mujeres respecto de los hombres, y lo mismo ocurrió en términos de empleos informales, cuando se hace la distinción entre hombres y mujeres. La línea roja discontinua es la pérdida de empleos informales de los hombres, mientras que la línea amarilla con cuadrados continua es la evolución del empleo informal de las mujeres. Y por lo tanto, cuando hablamos de impacto relativo, tanto en el sector formal, pero particularmente en el sector informal, esto tiene un rostro de mujer. Es decir, las mujeres perdieron mucho más, es decir, salieron del mercado laboral, están fuera de la fuerza de trabajo, pero además hubo una pérdida relativa mayor y más concentrada, sobre todo en las ocupaciones de carácter más informal. Y eso tiene una trascendencia en términos de una discusión con la que voy a cerrar mis reflexiones. Ahora, cuando... Jacobo, sí. Nos quedan 5 minutitos. Sí, ya, justo voy a cerrar por esto. Entonces, que se generan comportamientos bastante paradoxales, porque la tasa de informalidad, vale decir la global, que son las barras, estas barras azules, tuvieron un comportamiento relativamente parejo con tendencia a crecer hasta el trimestre móvil enero-marzo del año 2020, justamente por lo que les explicaba, ¿no? Esta creación mayor durante o el periodo inmediatamente posterior al estallido social de empleos más informales, y por lo tanto la tasa de informalidad aumentó, sobre todo entre las mujeres, ¿no? Respecto a los hombres, que son la línea verde de la tasa de informalidad de las mujeres, y la línea roja es la tasa de informalidad de los hombres. ¿Y qué pasa? Que como en términos relativos se perdieron más puestos de trabajo informales respecto de los formales, a pesar que en número son relativamente similares, se da la paradoja de que la tasa de informalidad cayó en particular hasta niveles sin precedentes históricos del 22%. Es decir, había una informalidad del 22% en el grueso, a mediados de año, en el grueso de las medidas de confinamiento en Chile, y posteriormente, como les decía, se empiezan relativamente a crear, entre comillas,
más puestos de trabajo informales durante el segundo semestre y por lo tanto la tasa de informalidad vuelve a crecer. Otra vez, de manera similar entre hombres y mujeres, a niveles relativamente cercanos a los niveles de tasa de informalidad prepandemia. ¿Este es un fenómeno solamente de Chile? No. Cuando uno lo ve a nivel regional, y los invito a ver esto en nuestro informe del panorama laboral, en el segundo trimestre del año se observó una caída de las tasas de informalidad en prácticamente toda la región, justamente por el mismo fenómeno, ¿no? Se dieron las medidas de confinamiento, se pierden puestos de trabajo tanto formales e informales, pero se pierden relativamente más puestos de trabajo informales y por lo tanto las tasas de informalidad cayeron en el segundo trimestre, por eso es importante verlo el periodo exacto. Las tasas de informalidad cayeron en la mayor parte de los países en el segundo trimestre, pero otra vez vemos el mismo fenómeno que en Chile, que vuelven a crecer de manera acelerada ya para la segunda parte del año. Y ojo, este es un gráfico bastante decidor. No, estamos hablando de caída de puestos formales e informales, sobre todo informales, pero ojo que esto de acá es particularmente importante en algunas categorías informales, y sobre todo en de las mujeres. ¿Cuáles han sido las categorías más impactadas por esta pérdida de puestos de trabajo? Esto caía en términos de las tasas de generación o pérdidas de empleo comparado 2020 con el 2019, y vemos que el mayor impacto que la pérdida de empleos que se han generado han tenido en el empleo ha sido particularmente en categorías que son de condiciones asalariadas, pero tienen condiciones informales, como los trabajadores domésticos remunerados, que es una categoría particularmente femenina, en donde se generan pérdidas, en el caso de Chile, de aproximadamente un poco más de 3 de cada 10 trabajadoras domésticas perdieron sus puestos de trabajo, sobre todo en las informales. Entonces, otra vez, cuando hablamos del fenómeno, no solamente es un fenómeno del comercio, es un fenómeno que trasciende a las categorías, a todas las categorías ocupacionales, pero sobre todo a aquellas que tenían condiciones que habían mejorado por esto de la firma del convenio 189, que significó cambios en la legislación a nivel regional, en todos los países de la región prácticamente. Se dieron también pérdidas de puestos de trabajo, sobre todo trabajadores por cuenta propia, ¿no? En particular los informales, trabajadores asalariados privados, ¿no? Que se pierden trabajo, pero sobre todo aquellos que tienen puestos de trabajo informales. Y miren ustedes, los asalariados públicos, los de condiciones informales aumentaron. Entonces, esto es interesante, ¿no? Esto es lo que nos dicen las cifras en Chile, siendo que en general se generó casi no destrucción de puestos de trabajo formales en el sector público, pero sí se generaron puestos de trabajo informales en el sector público. Por la destrucción ha sido particularmente en categorías informales, del sector informal, con características informales como las trabajadoras domésticas remuneradas y los trabajadores por cuenta propia. Y con esto quiero hacer algunas reflexiones que conversan muy bien con lo que expuso Yuxil en el caso de la Ciudad de México, que es el desafío durante y post pandemia, ¿no? ¿Qué nos dice esto acá? Porque fue muy particular lo que ocurrió durante la pandemia en términos del comportamiento de los mercados laborales y sobre todo esta conversación o lo que uno esperaría ver cuando habla de formalidad e informalidad, ¿no? Que la pandemia, como ninguna otra crisis, afectó el empleo de manera sin precedentes, pero sobre todo al empleo informal, ¿no? Se generó una destrucción de puestos de trabajo informales como no se dio, hablo de Chile, pero puedo extrapolar con base en la información que tenemos a nivel de todo el empleo informal en la región, y esto conversa con lo que dice Yuxil, o sea, todo lo que significó la pandemia y las medidas de confinamiento respecto del fuerte impacto en el sector informal y en los trabajos informales. Se trastocaron de manera dramática los comportamientos que uno observa en otras crisis a nivel de los mercados laborales de Chile y de la región. La informalidad no absorbió las pérdidas de empleo formal, como vimos. Tradicionalmente el sector informal se convertía en el gran colchón que absorbía las pérdidas de puestos de trabajo del sector formal. Se produjo una salida sin precedentes de la fuerza de trabajo, particularmente en las mujeres, ojo, la caída de la participación de las mujeres, en el caso de Chile, y en realidad de toda la región,
es solamente comparable como haber retrocedido a los niveles de 2010, cercanos a lo observado en el 2010, lo que significa un fuerte retroceso. Y eso implica claras limitaciones porque sobre las mujeres recayeron particularmente las tareas de cuidado en el hogar a propósito de las medidas de confinamiento, de los ancianos, de los niños, etc. Esta paradoja de informalidad, es decir, que las tasas de informalidad, y lo vimos en Chile, pero también en la región, cayeron al comienzo de la pandemia, en el periodo en que las medidas de confinamiento fueron reforzadas y universalizadas, algo que eventualmente puede pasar cuando la región está transitando hacia lo que aparentemente es una segunda ola o tercera ola de COVID, lo que eso va a tener como implicaciones, esta especie de paradoja de informalidad. Y lo que yo vengo a llamar, desde mi observación, lo que puede ser un tsunami de informalidad, porque ojo, y este gráfico es bastante elocuente, cuando uno habla del tsunami, si uno ve el fenómeno del tsunami como un fenómeno físico, al comienzo del tsunami se retrae el mar, ¿verdad? Se retrae el mar. Y posteriormente viene la superola. O sea, se vacía, o sea, se da lo contraintuitivo, es decir, retrocede el mar, es decir, cae la informalidad, pero después viene como una ola enorme que lo cubre todo. Entonces, estamos hablando que probablemente por este fenómeno de salida a fuerza de trabajo y posterior reincorporación vamos a ver un fenómeno de una informalidad exacerbada, no solamente en Chile, sino a nivel regional. Y por eso esto me produce esta imagen, ¿no?, del tsunami, ¿no? Cómo se retrae el mar, cómo cae la tasa de informalidad y cómo posteriormente se puede convertir en una superhora que signifique un incremento inusitado, sin precedentes en la informalidad en nuestros países. Y este fenómeno, y este extender de lo que puede significar, por un lado, la caída temporal, paradojal de la tasa de informalidad y posteriormente un incremento importante de la informalidad, pero en general la destrucción de puestos de trabajo, particularmente informales, ¿cómo conversa esto con lo que estamos hablando respecto de pobreza? Los efectos que esto tiene en términos de las horas de trabajo y los ingresos, ¿no? Ha significado, por ejemplo, el fenómeno de la destrucción de puestos de trabajo en la necesidad de repensar las políticas públicas, ¿no? Porque generalmente estamos hablando de un contexto de políticas públicas con más orientación en el sector formal, pero estamos hablando de que sin políticas públicas, sobre todo de transferencias de ingresos, garantizarle a los trabajadores informales, particularmente durante el grueso de la pandemia, un sostén de ingreso, y esto ha sido una necesidad que han tenido prácticamente todos los países de la región, no solamente Chile, una reducción del trabajo doméstico, ¿no? Vemos que es la categoría ocupacional más afectada y que muy probablemente no regrese a los mismos niveles. Y si seguimos en pandemia o con teletrabajo, esto va a significar repensar completamente del trabajo doméstico a nivel regional de manera mucho más permanente. A su vez, un aumento tendencial de la participación de la mujer, es decir, cómo ha sido este aumento tendencial, que yo les decía, este ha sido el gran motor que ha generado crecimiento de la fuerza de trabajo, pero esto cómo conversa con la pandemia, y esto cómo conversa con esta informalidad más visceral, o el impacto más visceral en la informalidad, particularmente entre las mujeres, ¿no? Entonces, de nuevo, esto acá tiene mucho que ver, o sea, todo gira alrededor de un fenómeno muy complejo. Y esto, finalmente, en lo que a nivel de OIT y los actores del mundo del trabajo, trabajadores y empleadores y todos los actores que participamos en el mercado laboral, nos lleva a una reflexión mucho más profunda. O sea, ¿cómo conversa esto con las políticas públicas, ¿no? Y lo que decía, así en las reflexiones Yüksel, a nivel de ciudades, a nivel de territorios, a nivel de barrios, a nivel de zonas, ¿no? ¿Cómo conversa esto? Porque nos lleva a pensar que el fenómeno de la informalidad o del trabajo va más allá de la informalidad o va más allá de lo que consideramos meramente casuístico, sino nos lleva a una conversación mucho más amplia, más profunda, más contingente respecto de las necesidades que se abren a partir de lo que nos muestra la pandemia. Estas eran mis reflexiones. Y otra vez muchísimas gracias a Diego, Teresa y a todo el equipo de la Universidad Miguel de Cervantes por esta invitación que me hicieron. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, excelentes presentaciones. No sé qué piensan los demás, pero desde mi punto de vista, dos perspectivas bien distintas sobre un mismo fenómeno que nos preocupa y como futuros administradores públicos y cientistas políticos vamos a tener que ocuparnos, ¿no? Esto se lo digo a mis estudiantes, ¿no? Va a haber que ocuparse. Los dos confluyen en que tiene que haber respuestas de las políticas públicas. Y bueno, chicos, ustedes están llamados a trabajar en aquello fuertemente y desde ahora, ¿no? Bueno.